Lección de escuela sabática. Nuestro estudio de esta semana, educación y redención. Bien, un saludo para cada uno de ustedes en esta semana que tenemos el repaso de nuestra lección. Esta semana nos viene hablando nuevamente como todo este trimestre que nos viene hablando sobre la educación en nuestra iglesia, pero también aparte de esta semana, pues el título es Educación y Redención. Me gusta mucho la introducción que se tuvo el día sábado, cuando dice que la Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. Y a veces se la compara con una historia de amor, con un final muy triste, que terminó muy mal, pero también un mal temporal. O puede verse como una historia de amor, una historia de un padre también, una historia de un padre y sus hijos, pero hijos no muy buenos, sino hijos rebeldes, que al final de cuentas entran en razón. Para esta semana, la lección de esta semana, descubriremos otra temática en la historia de la historia bíblica, la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes. Yo creo que los que alguna vez hemos sido estudiantes, los que aún son estudiantes también, cuando llega un momento determinado de decir que van a haber exámenes, es un proceso bastante difícil porque muchas veces uno no se prepara. Y esto es la introducción que hace la lección, que muchas veces no nos gustan los exámenes que se tienen, pero a través de los días vamos a darnos cuenta de cómo es el amor de Dios y cómo esta lección nos va a llevar a un final feliz. Nosotros sabemos perfectamente que fuimos creados a imagen de Dios. Este texto lo podemos encontrar en Génesis, en capítulo número 1 y versículos 26 y 27. ¿Cómo fue en realidad o esa frase a imagen de Dios? ¿Será que Dios se paró enfrente de un espejo y dijo, bueno, yo voy a hacer al hombre que se parezca a mí, que tenga mi cabello, que tenga sí, barba, que tenga bigote? Bueno, hay muchas formas de poder explicar esa situación. La Biblia no nos da una idea muy clara de cómo es de que Dios utilizó esa frase. No podemos nosotros tampoco decir de que Dios, como les dije en un principio, Dios se paró enfrente a un espejo y dijo, yo quiero que tal persona se parezca o que sea idéntica a mí. La Biblia no da ninguna explicación precisa de esa expresión. Sin embargo, dice que podemos ver que después del pecado, esta imagen cambió por completo. Ya no era lo que Dios había deseado para cada uno de nosotros, ya no era de que Dios hubiera deseado que el pecado existiera, sino que después de la caída de Adán y de Eva, esa imagen que Dios tenía para cada uno de nosotros fue distorsionada, fue cambiada. Y por lo tanto, Elena G. de White escribe que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Pero ¿cómo puede la educación lograr un objetivo tan notable? Dios hizo que tuviéramos nosotros una relación con Él, algo similar a la relación que nosotros como padres tenemos con nuestros hijos. Nosotros nos comunicamos con nuestros hijos y si ellos hacen algo malo, pues se les llama la atención, si hacen algo bueno, se les felicita, se les motiva también para que ellos puedan estar actuando de una mejor manera. Los padres humanos que tienen hijos, los padres humanos que tenemos hijos, queremos de que ellos se parezcan a nosotros, que ellos sean como nosotros somos, siempre actuando de la mejor manera. Por eso, la imagen de Dios es más que una imagen mental, es una imagen que nosotros nos permite que dos seres, un ser divino y un ser humano, tengan una convergencia de ideas, que puedan tener la misma sintonía de ideas para que todo salga bien al ser humano. Lo que hizo para poder enseñarnos y para que nosotros podamos aprender de él hasta que su mente, su imagen, se refleje en la nuestra. Eso es lo que Dios desea, que nosotros tengamos esa, por decirle así,
esa imagen de Dios en nuestra mente, que seamos nosotros como Él piensa, que nosotros también podamos llegar en un momento dado a tener cierto tipo de pensamientos como los tiene Dios. A través de los años también sabemos muy bien de que se le ha llamado de diferentes maneras a Dios. Se le describe a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios. Son algunos nombres que se le tienen, pero ¿cómo lo llamaban los que caminaron con él en sus poco más de 3 años y medio que estuvo con sus discípulos? A él lo llamaban maestro, sin ser un maestro con un título. Él no tenía el título, por decirlo así, de maestro, sino que ellos sabían perfectamente de que las enseñanzas que les estaba dando eran las de un maestro, y un maestro que sabía muchísimo. Por eso era que lo llamaban maestro o rabí, porque al final de cuentas, rabí también significa maestro. Y la profesión de docente y la obra de enseñanza debieron haber sido una forma adecuada para que Jesús ya llevara a cabo su ministerio. Y una de las profecías mesiánicas más notables la encontramos en el libro de Isaías, capítulo número 11 y versículos del 1 al 9, donde es sorprendente que las escrituras se encuentren en los versículos principalmente del 1 al 3, retratan a ese Mesías venidero en términos educativos. Alguien que está aportando conocimiento, alguien que está aportando consejos, alguien que está aportando sabiduría y sobre todo alguien que está aportando entendimiento. Y principalmente en el versículo número 9, dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando Nicodemo en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo número 3 y versículos del 1 al 3, se refirió a Jesús como un rabino, se refirió a Jesús como un maestro, cuando le hace la pregunta que cómo él puede llegar a ser salvo, y la respuesta de Jesús, con toda la sabiduría que él tenía, cuando le dijo de que lo que tenía que hacer era nacer de nuevo y poder entrar, pero se estaba refiriendo a entrar al reino de Dios. Y esto significa que la autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, no venía de él, sino venía de Dios. Viene de Dios toda esta sabiduría. Jesús, por supuesto, él era fue un hombre sabio, pero la sabiduría que él tenía, ¿quién se la había otorgado? Su Padre, Dios. Entonces, cuando le hacen esa pregunta a Nicodemo y la respuesta que le da con toda sabiduría, mis hermanos, nos podemos dar cuenta de que Jesús estaba recibiendo esa sabiduría de Dios. Así también sabemos perfectamente de que esta sabiduría, ¿dónde la podemos encontrar nosotros? Y es un texto que nos va a servir muchísimo durante esta semana, que la encontramos en 2 de Timoteo, versículos 3, del 14 al 17. Son textos bastante conocidos, que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para muchísimas cosas, pero todo es con toda la sabiduría. Y si nos vamos a que la Biblia nos enseña, es algo práctico que está para nosotros, para que nosotros lo aprendamos, para que nosotros lo disfrutemos también, para que podamos disfrutar esa sabiduría. Sabemos perfectamente que la Torá a veces se traduce como la ley. Y si nos dicen a nosotros es que la ley, lo vemos como algo muy fuerte, como algo que a nosotros nos va a causar tal vez algo o algún daño o algún castigo. Pero sabemos de que la ley en parte, porque hay muchas leyes en estos libros, en la Torá, pero la Torá realmente, ¿qué es lo que significa? Enseñanza, significa instrucción. Sabemos de que una ley nos va a dejar una enseñanza porque es algo que a nosotros nos va a servir para no transgredirla, sino que al contrario, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la enseñanza que nos deje esa ley que nos están prohibiendo, por decirlo así. Y la ley es un material didáctico
que nos enseña a vivir en una forma exitosa, a vivir felices, a vivir contentos y a tener también una segura relación de un pacto con Dios que Él tuvo en su mente ya al crearnos. Cuando Dios nos estaba creando a nosotros, Él tenía en mente que nosotros fuéramos perfectos, que nosotros tuviéramos, que esa ley que Él nos estaba dando, esa Torá, era para que nosotros no la transgrediéramos, sino que al contrario, viviéramos felices con esas leyes. Además, también sabemos que en el Antiguo Testamento los profetas informan con cuánto éxito el pueblo de Dios dominó este material didáctico y lo puso en práctica. No solamente lo sabían, no solamente lo estudiaban, sino lo ponían en práctica cada día de su vida para ellos, para su familia y para todo el pueblo. Los profetas primero sabemos también son los profetas históricos, lo que debería haber aprendido de ese material didáctico, o sea, los profetas postreros. Y también se nos dice que la parte restante del Antiguo Testamento, la llamada escritos en hebreo, está llena de ejemplos de maestros, de alumnos exitosos y no tan exitosos. Entonces nos da el ejemplo de Esther, de Ruth, de Daniel y de Job. Esos son profetas que fueron exitosos, que son maestros y que nos dejaron una muy, pero muy buena enseñanza a nosotros y están ahí para que nosotros la podamos también disfrutar. Pero también hay alguien que no fue tan exitoso como los 4 amigos de Job, que ellos en lugar de ayudar a Job, de poder compartir con él y darle palabras de aliento, lo incitaban a que él hiciera otras cosas. Pero además de eso, ya en el Antiguo Testamento, las cartas de Pablo comienzan con una fuerte proclamación del Evangelio, pero también terminan con un material educativo, que eso es lo más importante, hermanos, porque dice que no son lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. Y en el libro de Apocalipsis hay algo muy bonito donde dice que Cristo se revela en ese libro, que solo Él, que solo el Cordero de Dios, Jesús el gran Maestro, puede abrir. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5 y versículos del 1 al 5. También encontramos, o la Biblia nos sirve muchísimo para encontrar sabiduría. Sabemos de que las palabras escuela, estudio y educación no se encuentran en la Biblia. Esas 3 palabras no se encuentran casi para nada en la Biblia porque no son muy comunes o no son muy utilizables para estos escritos. Pero sí hay una palabra que se utiliza mucho, que la encontramos nosotros, que es sabiduría, que es un hombre sabio, que esa es una palabra mucho más común. Sabemos que un hombre muy sabio, que lo fue Salomón, que habló con autoridad sobre la vida animal, sobre la vida vegetal, y compuso proverbios con gran sabiduría, es decir, que además de que él tenía mucha sabiduría, él era un hombre muy culto. Sabía que al escribir los proverbios, él estaba dejando un legado para cada uno de nosotros a través del tiempo. Pero mis hermanos, la sabiduría no solamente es práctica, también tiene un lado teórico, ya que comienza con la fe en Dios y sigue ciertos principios fundamentales. La sabiduría nos ayuda a nosotros a vivir de manera responsable y en beneficio de los demás. No solamente que nosotros, si tenemos sabiduría, que la vayamos a guardar dentro de nosotros mismos, sino que también la debemos de compartir con las demás personas. No quedarnos con esa sabiduría interior, sino poder disfrutarla y compartirla con los demás. Y la sabiduría dice que no responde todas las preguntas que nos planteamos, pero nos permite contentarnos con lo que sabemos mientras continuamos buscando lo que aún no conocemos. Nosotros sabemos perfectamente de que día a día nosotros tenemos que aprender, debemos de buscar sabiduría. Día a día nosotros tenemos algo que a nosotros nos ayude a vivir de una mejor manera nuestra vida, algo que a nosotros nos ayude a ser más prácticos, pero esa práctica que sea para beneficio tanto personal
como beneficio espiritual y beneficio para los demás con los que nosotros nos relacionamos. Recordemos también la educación como era en la iglesia primitiva. Y uno de los principios notables de la educación en las Escrituras surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos o discípulos. Los discípulos habían estado con Jesús durante 3 años y un poco más de 3 años. Habían estado caminando con él, se dieron cuenta qué era lo que hacía Jesús, cómo lo hacía. Entonces ellos se convirtieron en discípulos y les dijo, bueno, vayan, busquen discípulos y háganlo sus alumnos también ustedes. Mis hermanos, es algo muy, muy interesante porque cuando al finalizar ese periodo de preparación para los discípulos, sabemos perfectamente cuál era nuestra misión. Y esa es la parte final de nuestra lección, porque sabemos de que la gran comisión que nosotros tenemos, que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículos 18 al 20, sabemos que la gran comisión es de ir nosotros y buscar y hacer discípulos. Nos envían para ir a hacer los discípulos. Esos discípulos recorrieron todo el mundo y reunieron alumnos y los convirtieron en discípulos. Y esa es la gran comisión que nosotros también tenemos ahora en esta época, en este tiempo, que nosotros vayamos, busquemos a los alumnos y los hagamos discípulos. Pero no solamente que los hagamos discípulos, no solamente aquello de que, bueno, se bautizaron, ya son alumnos, ya son discípulos, y ya, ustedes ya pueden hacerlo todo. No, mis hermanos, es algo que nosotros debemos, cuando bajamos a las aguas bautismales, cuando nosotros nos convertimos primero en discípulos, tenemos que estudiar, tenemos que educarnos, tenemos que alimentarnos día a día. Y esa es la parte fundamental de nosotros, que debemos de hacer discípulos para poder llegar a un feliz término y poder proclamar el mensaje a todo el mundo. No importa si nosotros o otras personas no hablan nuestro idioma, pero sabemos perfectamente de que donde quiera que nosotros vayamos, podamos tener la confianza de que Jesús está con nosotros. Y Jesús no nos dejó solos, sino que cuando Él se fue, mandó al Espíritu Santo, que es el que nos conforta ahora a nosotros, es el que está con nosotros en todo momento y es el que se encarga de que nosotros sigamos el buen camino que Dios nos ha enseñado. Así que, mis hermanos, este es el repaso de la lección de esta semana, que esperamos que sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros y que podamos compartir este mensaje con las demás personas. Que Dios los bendiga. Si tú tienes alguna duda sobre este comentario que se hizo sobre esta lección en esta semana, puedes dejarnos tus inquietudes, tus comentarios también ahí en la página, para que nosotros podamos contactarte y podamos platicar contigo. Hay muchos medios en los cuales nosotros podemos comunicarnos con tu persona. Y gracias también por ver este video. Esperamos que sea de mucha utilidad y que lo puedas compartir con tus demás amigos, con tus demás familiares que están pendientes también de estas lecciones. Te invitamos también para que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y puedas compartir estas enseñanzas. Que Dios te bendiga.